Doctor Radio, el podcast más saludable, con el doctor Miguel Ángel Platas Luna. Presenta. Tenemos 12. Iniciamos. Muy bien. La charla del día de hoy, la muerte, con la invitada, psicoterapeuta, licenciada Erika Luna Martínez. Conducido por el doctor Miguel Ángel Platas Luna. Bienvenidos a Doctor Radio, el podcast más saludable. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su cita hoy en Doctor Radio con su amigo y servidor, el doctor Miguel Ángel Platas Luna, y con una invitada de lujo. Y esto porque es la segunda parte del tema que habíamos iniciado en el programa anterior. El tema es la muerte, con nuestra amiga, la psicoterapeuta Erika Luna Martínez. Y bueno, hola. Hola, buenas tardes. Pues bueno, ya estamos aquí para dar continuidad al tema de la semana pasada, con el gusto de siempre, con el gusto de compartir con ustedes cada ocasión. Ok, bueno, pues hablar de la muerte y sus circunstancias se ha convertido en un tema que para muchos de nosotros admitir que la vida es limitada nos produce, la verdad, una horrible sensación de vacío. Nos cuesta reconocer que parte del proceso de crecer es aprender a convivir con ella, ya que nacimos para morir. Hoy, la segunda parte del tema, la muerte, y hablaremos del duelo, algo muy importante que vamos a utilizar como herramienta para poder sobrellevar esta etapa de la vida que nos cuesta mucho trabajo, ya que va acompañado de dolor, de nostalgia, de extrañeza y de deseos de tener a la persona que desafortunadamente se nos adelanta en la vida nuevamente. Y contestaremos preguntas como: ¿cuál es la diferencia entre el duelo sano y un duelo complicado? O sea, que se vuelve patológico. También cómo sobrellevar la pérdida de ese ser querido. Se darán sugerencias que pueden ayudar a hacer frente a esta pérdida. Y también los cambios en la familia después de una muerte. Y lo importante, cómo obtener ayuda profesional. Y bueno, así que acompáñenos. Yo les invito a que hagan sus preguntas, ya que tenemos a la compañía de Erika, una profesional y muy sabida del tema que vamos a charlar del día de hoy. Bueno, estamos de vuelta aquí en el podcast más saludable. Les recuerdo, si quieren participar en el sorteo de una pizza familiar de un solo ingrediente y de 2 pizzas individuales de un solo ingrediente de Pizza Hut, solo anota hashtag Pizza Hut y entrarás a este sorteo. Y bueno, saludamos a nuestros amigos de Spotify. Chequen ahí los temas que estamos subiendo, igual en YouTube, igual en TikTok. Son pequeñas cápsulas o pequeños videos muy cortos de mucha información de temas de salud. Y bueno, Erika, nos habíamos quedado en la charla anterior, que gustó mucho a quien nos sigue, sobre el tema de la muerte, que en México tenemos una forma muy particular de celebrarla, de verla y a veces hasta mofarnos de la muerte. Pero ya eso es de una manera social o grupal. Pero ya cuando es una forma personal e individual, nos impacta de muchas formas, y a veces no sabemos cómo manejar esos sentimientos, esas emociones y ese dolor, y es más difícil a veces trascenderlo. Y para eso se ocupa algo que llamamos el duelo. Y el duelo, bueno, ahorita nos explicarás brevemente lo del duelo, pero también
que nos explicaras cuál es la diferencia entre un duelo sano y ya cuando es un duelo complicado o un duelo patológico, ¿no? Que es muy necesario y cuándo debemos de llevar una asistencia ya con un profesional de la psicología y cuándo es el preciso momento de actuar en él, ¿verdad? Claro. Bien, decíamos que, pues sí, lo que hacía que no se pudiera vivir ahora sí que con plenitud el proceso de la pérdida de un ser querido o estar en una enfermedad crónica que ya estuviera en fase terminal, pues era la aceptación de la muerte, ¿no? Y con esto da el paso a la experiencia de un duelo. Y entonces, pues un duelo, decíamos, va a ser algo que tenemos que vivir, es algo natural, es algo que inevitablemente tenemos que experimentar con dolor, con llanto, con tristeza. Muchas personas a la semana o a los 15 días, inclusive todavía al mes, ya quieren empezar a trabajar su duelo. Creo que es demasiado rápido para decir ya no quiero sufrir o ya no quiero que me duela. Realmente en un mes apenas si estamos dándonos cuenta qué fue lo que pasó, recapitulando cada momento a partir de que la persona ya no está. Y hablemos de cualquier tipo de duelo. Pero sobre todo tiene que ver el tipo de muerte que se haya suscitado. Sí. Como tú decías, bueno, quizás si mi familiar o mi conocido, mi allegado, estaba cursando con una enfermedad y va pasando una serie de días, semanas, y estamos visualizando que desafortunadamente se está agravando, inconscientemente nos vamos preparando. Claro. Pero cuando se suscita una muerte repentina e inesperada, pues el impacto es mayor. Así es. Eso es lo que nosotros podremos suponer o podríamos esperar, ¿verdad? Que a lo mejor nos vamos preparando una muerte repentina. Ya platicaba yo de mi experiencia, pero cada duelo es diferente. Cada persona tiene una forma muy peculiar de transitar las cosas, porque pongamos, por ejemplo, una persona que es bastante aprensiva y aún haya tenido un gran tiempo para poder despedirse de su familiar, pudiera ser que ahora se resiste a vivir sin esa, incluso sin esa carga que percibía del cuidado de su familiar. Entonces, pudiera haber maneras inmencionables de cómo una persona puede transitar su duelo. Y por eso es que la pregunta que hacía es tan importante de cuál es la diferencia entre que sea saludable y que sea patológico el duelo. La diferencia va a radicar en que la persona ya pasó, digamos, 1 año y medio, 2 años, y todavía está sintiendo como las primeras etapas de los duelos que podríamos observar, la negación o el shock, incluso la negociación. O sea, ya no está la persona, ya no tenemos ese vínculo a nivel físico y todavía estamos deseando que el tiempo regresara, como darle a regresar a la computadora, o sea, y entonces las personas no pueden todavía asimilar que esto ya ocurrió. El tiempo que nos toma y la funcionalidad que nos suma o nos resta, lo que nos toma en adaptarnos a la nueva circunstancia que estamos viviendo, es lo que hace que el duelo se convierta en una situación complicada. Si lo que se considera un duelo normal no ocurre o si este se prolonga por mucho tiempo sin que se vea alguna señal de recuperación, se considera como el duelo complicado o el duelo no resuelto, a lo que llamamos comúnmente como el duelo patológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no alcanzamos esa funcionalidad después de que la persona se ha ido, o bien, digamos, la persona sigue haciendo sus cosas, yo no he perdido funcionalidad, pero de lo único que habla es de aquella persona que ya no está, de cómo sería la vida o qué estaría haciendo la persona si estuviera presente todavía en nuestro día a día. A eso le podemos derivar como esta situación patológica en la que ya la persona está cayendo. Pero existen algunas características que podemos observar como síntomas, por así decirlo. La incredulidad que la persona puede manifestar
ante la pérdida que puede estar experimentando. Les digo, aún y cuando ya pasó tiempo. Podríamos decir, pero qué curioso, ¿no? O sea, cómo a pesar de tanto tiempo ella todavía habla como si la persona estuviera O viva. sea, un letargo emocional, ¿no? Así es. Sobre una pérdida, ¿no? Así es. La incapacidad para aceptar la muerte, que era lo que mencionaba, sentir inclusive preocupación por el ser querido. ¿Cómo estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará sintiendo? ¿Cómo ¿Cómo lo estará murió? pasando? Exacto, o sea, ¿le habrá dolido? Todavía, o sea, la persona se va a estar preguntando ese tipo de cosas. Un pesar intenso y un dolor emocional que a veces incluye amargura o enojo. Y esto es muy común. Las personas no siempre están llorando, las personas a veces están muy irritables o por todo se enojan. Entonces, a partir de, los podemos ver bastante apesumbrados y enojones. Entonces, ese es un rasgo No muy... sé si aquí entre el Ajá. sentimiento de culpa que genera ese familiar hacia la muerte o las circunstancias donde haya perdido la vida ese ser querido. Sí, desde luego. Por ejemplo, cuando llevan procesos de enfermedad o inclusive en una muerte repentina, es que si yo no lo hubiera dejado ir, es que si no hubiera salido, es que si yo hubiera llevado a mi familiar a un médico más sobresaliente, claro que puede existir la culpa como una característica que haga que el duelo se vuelva patológico. Aún así, cuando ya, fíjate, Ajá. se ha platicado, la persona enferma, que desafortunadamente pierde la vida, fallece, con el cuidador cercano que viene siendo la esposa o el esposo, el hijo, la hija, y van habiendo ciertos diálogos de qué hacer cuando llega a suceder la situación, aún así con los cuidados debidos. Ajá. A veces genera cierto sentimiento de culpa y enojo de uno mismo por no haber hecho más, ¿no? Claro, siempre yo creo que nos reprochamos el hecho de poder haber hecho algo más, inclusive, por ejemplo, tener más dinero para poderle dar una mejor atención o estar más tiempo, porque a veces tienen que dividirse entre los tiempos de trabajo y el cuidado para su familiar, y a veces incluso eso se reprochan. Entonces, o inclusive las cosas que no vivieron en el pasado, ¿no? Entonces, creo Si que yo puede hubiera, haber muchas cosas que podríamos reprocharnos, pero eso es de lo peor que podemos hacer porque ya no hay tiempo que podamos regresar. Incapacidad de compartir con las buenas memorias, o sea, si nos estamos reprochando todo el tiempo lo que decíamos, culpas, pues no vamos a alcanzar a diferenciar lo poco o lo mucho que sí pudimos haber tenido. Culparse a sí mismo, de la muerte incluso, no solamente por lo que no pudimos haber hecho, y si yo tuve la culpa. Esto les pasa, por ejemplo, mucho a los profesionales de la salud, a los médicos, pero pues la verdad es que para tener o evitar este tipo de circunstancias se requiere no atender a los familiares, tener el deseo de morir incluso con la persona. Muchas veces las personas recientemente hubo la pérdida del familiar y van diariamente al cementerio, no quieren salirse de ahí porque sienten que no lo quieren dejar solo. Esto pues creo que es bastante aparatoso y doloroso para quienes lo han llegado a vivir, pero pues también muy válido hasta ciertos días, ¿verdad? No puede ser que ya hayan pasado algunos años y todavía lo estemos haciendo. Si lo seguimos haciendo, es momento de parar y de buscar ayuda. eso ya es patológico. Así es. Evitar de forma excesiva cosas que recuerden a la persona, ya que pues hacemos como que no pasó y entonces yo evito pasar por donde a lo mejor falleció o evito hablar con gente que me recuerde que ya no está. Es una evasión, un Ajá. autoengaño de una realidad, ¿no? Exacto. Añoranza excesiva, constante, hacia el familiar, ¿verdad? Les Fallecido. decía yo, bueno, de repente estamos pensando, ¿y qué estaría haciendo ahorita? ¿Y qué habría sentido? ¿Y qué habría dicho? ¿Sí? Como si fuésemos la otra persona. Sensación de soledad, desconexión y desconfianza con los demás desde el fallecimiento. Probablemente escuchemos cosas como es que estoy solo, es que ya nadie me acompaña, es que la vida ya no es igual, cuando claro que la vida puede tener todavía muchas cosas que ofrecerles, ¿verdad? Problemas en el mantener el interés sobre la propia vida o las metas o planes que podrían llegar a realizar tras la muerte del ser querido.
hay muchas cosas que a lo mejor antes de esta pérdida podrían haber añorado y las dejaron de lado, Juntos. por simplemente sentir que ya no podían cumplirse. Y entonces ahí pueden retomarlo o replantearse nuevos objetivos. O ahí lo que cae mucha gente es de que esos deseos o esos planes, proyectos que se tenían juntos, ya sea en familia o en pareja, al tener la pérdida de ese ser querido, dan por hecho de que ese plan o ese objetivo ya se no tiene sabe. que quitar. Así ¿Por es. qué? Porque ya no está él. Les decía que inclusive hay personas que creen que cuando ya perdieron a un ser querido, por ejemplo la pareja o los hijos, que es más común, ya no tienen derecho a ser feliz y entonces creen que ya no pueden divertirse, inclusive que ya no pueden ni siquiera sonreír y empiezan a pensar que la vida no tiene sentido o sienten que hay un vacío en su ser que no les permite disfrutar, pero en realidad son ellos mismos quienes se privan de la satisfacción de continuar viviendo. O sea, a veces se cree que ya no voy a hacer esto que hacía yo antes con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, mi tío, porque como que me siento incómodo de estarlo haciendo yo y él ya no está presente, ¿no? Así es. Bueno, ahí por ejemplo, hay personitas que van encontrando el gusto por hacer ciertas cosas o incluso nos olvidamos de los que se quedan con nosotros. Si tenemos otros hijos, si tenemos todavía un padre, una madre o la pareja que disfruta y con quienes podemos compartir la vida, ¿no? Por ahí dicen, bueno, a veces todavía dicen, tenemos la oportunidad de quedarnos para despedir como si... Bueno, me imagino que se refieren a lamentarse no haberse podido despedir de su ser querido. Claro que eso es doloroso y que, pues bueno, en terapia podemos brindarles esa oportunidad para que sea más llevadera la oportunidad de transitar por un duelo. Y eso a veces dura muchísimos años en que reconozcamos que eso nos está doliendo o es lo que está haciendo que nuestro duelo sea difícil de transitar. O sea, estamos hablando en este momento del duelo patológico, el duelo complicado. Pero bueno, hay que aceptar también pues las pérdidas que hemos tenido y las circunstancias que se presentan. Por ejemplo, aquí una seguidora nos pone interesante ese tema. A mí me pasó que el día, está fuerte, el día que me dijeron que tenía 5 meses de embarazo, fue el mismo día que me dijeron que el corazoncito de mi bebé ya no latía. Al paso de los años lo he aceptado, pero aún me duele mucho. Desde luego. Ahí, por ejemplo, con las personitas que no llegaron a este mundo, hay un trabajo especial para transitar esto y entender de una forma distinta el por qué no ocurrió. A veces ya ni siquiera es importante o nos sirve de algo lamentarnos la pérdida, sino más bien entender cuál es el aprendizaje que tiene o que tiene para nosotros enseñarnos la pérdida que estamos viviendo. Quizá, les decía la vez pasada, el cobijo o el regocijo que nos dé nuestra creencia espiritual va a hacer que sea mucho más sencillo transitar sobre una pérdida o sobre el duelo. Entonces, en este tipo de casos, cuando ni siquiera tuvimos la oportunidad de conocer a nuestro ser amado o al ser añorado, porque pues todavía no llegaba al mundo, y claro que es doloroso, y tienen todo el derecho, y pues ahora sí que de decir me duele y de sentirse mal, nada más que recuerden que también tienen el derecho de volver a sentirse bien. Inclusive cuando las personas son muy mayores o cuando han pasado procesos de enfermedad muy largos, recuerden que hay que ayudarles a bien morir, a irse bien, darles la oportunidad de sentirse en paz cuando se van. Quizá es un sacrificio muy grande para quienes nos quedamos y decir está bien, vete, pero de verdad que les podríamos ayudar a sentirse tranquilos cuando parten, porque muchas personas están lidiando con estos dolores, con este cansancio a nivel físico, por no dejarnos solos, por no despedirse y dejarnos desprotegidos. Entonces creo que dentro de este duelo, ya sea antes o después de la muerte, podemos dar un buen acompañamiento en un proceso de Así es. Otro comentario aquí, Blanca Victoria
comenta, por eso siempre todo en vida, hermano, en vida. Perdonar, decirle cuánto lo amas, dedicar tiempo cuando se puede. Y América Aurora Medina, pero a veces tenemos la oportunidad de quedarse. Me pude despedir como si supiera que ya no lo vería. Eso es un regalo, fue algo personal. Tuvo la oportunidad de Así despedirse. es. Bueno, vamos a ir un corte, síganos acompañando, sigan haciendo sus comentarios y regresamos en un momentito aquí en Doctor Radio. Bueno, pues seguimos aquí en Doctor Radio. Gracias por todos sus comentarios. A América Aurora, Blanca Victoria, Rubí Pérez Garay, Núñez Bielma, Martínez Luz Eloísa, Lizeth Solís, Berenice Martínez, Isela Galván. Isela Galván quiere pizza porque le puso como 3 veces. Olivia Ate, Miriam Isabel Báez, Alfredo Ahumada, Luis Alfonso, Erika Luna, eres la mejor. Ah, gracias. Invítale una pizza. Sí, ¿verdad? Juanita Cruz, Yuridia Álvarez. Bueno, gracias Juanita Cruz. A todos los que han escrito. Jesús Pérez comenta, buenas tardes. Saludos, doctor. Interesante tema. ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Iremos al cielo o al infierno? Según la creencia o los que murieron violentamente, guerras o asesinatos, no podrán irse a cualquiera de los dos mundos. Bueno, son cuestiones de creencias. Se respetan a cada una de ellas. Y bueno, pues ya el testimonio de la semana pasada. El testimonio estuvo fuerte, pero hay algo que pensar. Algo sí te puedo decir, Jesús Pérez, si nos vamos al cielo, yo creo que yo voy para el cielo, o al infierno, o a donde vayamos, definitivamente, lo que sí te puedo decir, que vivas cada día de tu vida de la forma más alegre, que lo disfrutes, que compartas, que siempre tengas una sonrisa para alguien que se acerque a ti, que tengas la oportunidad de extenderle la mano amiga a quien lo necesite, a darle el empujón al que veas tú que está atorado o levantar al que está tirado y siempre tratar de ser pleno con tus ideas y tus sentires. Disfruta a tu familia, a tus amigos y bueno, el día a día va a ser la historia de tu vida. Así que no nos compliquemos que si nos vamos al infierno, si nos vamos al cielo, pues mejor vamos a vivir plenamente el día de hoy. Bueno, vamos a ir a dato curioso en la medicina aquí en Doctor Radio. Doctor Radio. Antiguamente se pensaba que la fiebre tenía una función benéfica para combatir las infecciones, pero en la actualidad se sabe que no es cierto. Se trata simplemente de una consecuencia y no de un mecanismo protector. Por ello, tanto para aliviar las molestias del síndrome febril como para prevenir sus complicaciones, es conveniente adoptar algunas medidas destinadas a normalizar la temperatura corporal, o al menos para bajarla cuando es muy elevada y peligrosa. La medida más básica consiste en evitar el exceso de ropa. Bueno, pues, ¿qué les pareció este dato curioso? Te invito a que puedas verlos y seguirlos, ya sea en Spotify, en YouTube. En YouTube están los shorts, ahí te metes shorts y aparecen estas cápsulas, estos videos, que puedes disfrutar en la tranquilidad de tu casa, ¿sí? O en TikTok también, ya por ahí producción ya está subiendo todo esto, toda esta información para que la tengas a la mano y cuando tú quieras. Bueno, siguen los comentarios. La muerte es un acontecimiento del que todos vamos a ir algún día. Así es. Definitivo. Algo que no nos vamos a perder, por eso es que bien decía el doctor
lo más importante no es quizá preguntarnos a dónde vamos a ir, sino más bien disfrutar Yo voy al cielo ya. cada día que tenemos para poder sentir que cuando llega ese proceso de transición, pues estemos tranquilos y nos vayamos con toda la paz del mundo. Así es. Bueno, y hablando de esto, ¿cómo sobrellevar la pérdida? Ajá. Bueno, idealmente la persona que está afligida debido a la pérdida de un ser querido podrá sobrellevar y superar el proceso de duelo con tiempo. Inclusive esta frase trillada de el tiempo lo cura todo y lo que hacemos con el tiempo, ¿verdad? Desde luego. Y el apoyo el apoyo de la gente que tenemos alrededor, ¿verdad? Va a ir permitiendo que podamos asimilar y aceptar la pérdida que estamos teniendo. Aquí me gustaría con el apoyo Sí. y lo que nos dice la gente por apoyar. Ajá. Siempre decimos, yo sé lo que Ujú. estás sintiendo. Yo creo que no. Cada dolor, cada forma de percibir la muerte o la pérdida de un ser querido va a ser muy particular. Así es, ¿sí? cada quien lo vive de forma diferente, ¿no? A lo mejor podemos decir ese tipo de palabras cuando hemos pasado por una pérdida muy similar, ¿verdad? Pero no siempre estamos experimentando lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que expresamos. Uh-huh. Sobrellevar el dolor de la separación nos va a ir dando el paso o el pie a ajustarnos a la vida sin la presencia física de nuestro ser querido. Si usted o alguien que conoce ha perdido a un ser querido, lo que vamos a sugerir a continuación puede ayudar a que podamos, pues ahora sí que darles el parteaguas para hacerle frente a la pérdida. Lo primero que tenemos que hacer para nosotros y para las personas a quienes intentamos dar confort es decirles que tienen la capacidad de sentir dolor, así como cualquier otra emoción que pueda estar teniendo. Y pues simplemente decirles, tienes derecho, o sea, sí, eres fuerte, pero también tienes la oportunidad, el derecho, la capacidad de sentirte triste. No impedir, luego decimos cosas como, tú tienes que salir adelante, vas a salir de esto, sí, pero denle ahora el tiempo. Incluso me topo con personitas en la consulta que los familiares les dicen, es que ya no llores, porque si no, no lo vas a dejar descansar. La persona tiene que llorar, la persona tiene que sufrir, sacar la emoción. Y entonces yo siempre les digo, no, déjenmelo llorar porque necesita. Inclusive les digo, no se trata de que dejemos de hacer nuestro día a día por estar llorando. Den un tiempo en el día para que sea su tiempo de sufrir. Sí. Inclusive podemos llegar hasta poner un tiempo. Perdón. O sea, no decirle cómo te tienes que sentir. Así es. O sea, déjalo que suelte sus emociones, que libere ese dolor, porque de la única forma de que va a poder trascender y sobrellevar el dolor es viviéndolo, ¿no? Así es. Vamos a tener paciencia con el proceso de la otra persona e inclusive el de nosotros mismos. No porque creamos que somos personas fuertes, siempre tenemos que estar así como robles, cumpliendo las expectativas de los demás. Yo les decía la vez pasada y me decían, ay, seguramente tú estás muy tranquila porque eres psicóloga, ¿no? O sea, definitivamente no, también tuve mi oportunidad de llorar y también tuve que ser fuerte en el momento porque sabía cosas que hacer, ¿no? Pero definitivamente tenemos que ser pacientes para poder sentir y darnos la oportunidad y dársela a los demás. Aceptar que necesitamos experimentar el dolor, la tristeza, el enojo, cualquier tipo de emoción va a dar pie a la curación de todo lo que estamos pasando. Debido a su debido tiempo. Así es. Y no juzgar las emociones ni se comparen con otras personas, por favor. Ni compararlos, ¿no? Oye, pero ¿cómo tu hermano? Oye, pero ¿cómo la vez pasada hiciste? O sea, no, simplemente estamos viendo circunstancias similares, no iguales, y recuerden que también tiene que ver el vínculo que hayamos tenido con la persona. O sea, pudo haber muerto
mi tía, y yo era súper cercana a mi tía, y murió mi mamá, y pues no, pues es que yo vivía en casa de mi tía todo el tiempo, ¿no? O sea, mi madre es importante, pero quizá la cercanía es El día a diferente. día, ¿no? Ajá, entonces, claro que nos va a doler, pero la forma en la que lo experimentemos puede ser muy distinta. Hay que recordar que no hay que decirle a las personas ni cómo vestirse, ni cómo comportarse, simplemente dejar que ellos tengan su propio ritmo. Uh-huh. Hay que reconocer nuestros sentimientos. Aquí puede pasar algo como que todo el día estemos irritables, que nos cueste trabajo ajustarnos. Inclusive, si estas pérdidas traen cambios, hay que entender que podemos decir, no, yo estoy muy bien, pero resulta que estoy trabajando y me estoy enojando todo el tiempo, o resulta que hay cambios en mi vida y no me estoy ajustando, como que no me es funcional muchas cosas, y ahí podríamos encontrar que no nos estamos ajustando a lo nuevo. Y eso puede ser un reflejo de un duelo que no estamos viviendo de forma tan sencilla. Hay que permitirnos llorar, decíamos hace un rato. Y viene a la pregunta que nos hace, o el comentario que nos hace Rubí Pérez Garay. Ajá. ¿Qué pasa con las personas que deciden no llorar? ¿Es bueno? Bueno, si elegimos no llorar físicamente, tal vez podamos tener otras actividades a través de las cuales se sublime el duelo. Por ejemplo, hay gente que puede decir, no, yo prefiero rezar. Ah, ok, perfecto. Es su manera de rendir ese tributo y de ahí desplegar la emoción. No, pues yo prefiero ayudar a otros en lugar de estar en mi casa. Ah, perfecto. O sea, hay maneras de cómo sublimar la emoción, pero lo importante es reconocer lo que estamos sintiendo. El llanto, en algún momento, en algún programa hablamos sobre el llanto y decíamos que el llanto hace que la persona se relaje. Puede ser como un paliativo en el momento. Pero quizá para algunas personas llorar pueda ser algo que demuestre debilidad, siempre y cuando reconozcamos la emoción que tengamos y sublimemos la conducta, puede ser válido. Sí, y a veces no sabemos, es complicado para nosotros vivir el sufrimiento, el dolor de una persona fallecida, muy cercana, pero es más complicado el poder acompañar el sentir de otra persona que está sufriendo una pérdida. Y se me hace muy bueno este comentario de Emily Callejas. Dice, somos humanos, tenemos que vivir nuestras tristezas de diferentes formas. Solo tenemos que ser empáticos con quienes están pasando ese momento y circunstancia de la vida. Inclusive, por ejemplo, esas personas que dicen, no, yo prefiero no llorar. Tal vez no está llorando frente a los demás, ¿verdad? Tal vez está llorando por otras cosas y no se da cuenta, pero quizá está encubierto el hecho del llanto que aparece o de la forma en la que de pronto entramos en una actitud un poco triste. Entonces ahí hay que entender que cada quien habla en un código diferente. Ok, entonces hay que buscar ayuda, hable acerca de su pérdida y sus recuerdos. ¿Qué es lo que hacemos en la etapa esa del velorio, cuando estamos rindiéndole honores a este ser perdido o fallecido? Empezamos a hablar de las vivencias y experiencias en vida de la muerte de ese ser querido, ¿no? Así es, no hay que pensar que estamos protegiendo a la familia tratando de ser fuertes y evadir nuestras emociones. Incluso eso a veces hace que ellos también se repriman. Alguien dice, no, yo tengo que ser fuerte para fulanito o para sutanita. Entonces eso puede hacer que ellos también eviten poner sus emociones de manera evidente y que haga que todos estemos conteniendo el dolor que estamos sintiendo. También, pues es bueno que habláramos entre nosotros cuando estamos pasando por la pérdida. A veces evitamos tocar el tema, pero lo ideal sería cómo te sientes, qué piensas, qué estás sintiendo, qué estás experimentando. Yo me siento de esta forma y soportarlo. La verdad es que a veces somos bastante carentes de habilidades sociales o del manejo de nuestras emociones, que pareciera que esa es una conversación bastante imposible, pero la verdad es que alivia mucho. Inténtenlo.
Así es. Bueno, el tiempo nos está ganando. Hay mucha información sobre este tema. Estábamos hasta pensando en hacer un tercer programa, pero yo sí les digo algo. Hay que, ante todo el dolor y todas las situaciones que tengamos que vivir con la pérdida de un ser querido, hay que mantener un estilo de vida posterior al duelo normal. Sí, claro. No hacer cambios importantes en la vida de forma inmediata, pero sí hay que enfrentar ese dolor y buscar la forma más saludable de salir adelante. Ahí es cuando entra la atención. ¿Cuándo tenemos que acudir a un psicólogo? Claro. Les decíamos, cuando ya el duelo se convierte en algo patológico, cuando ya estamos teniendo problemas para adaptarnos y ha pasado mucho tiempo a partir de que tuvimos esta pérdida. Las emociones están como disparadas para todos lados y realmente no son equitativas a lo que estamos viviendo. Dense cuenta que nos va restando funcionalidad y entonces ahí es momento de aceptar que necesitamos una guía, alguien que nos pueda ir conduciendo al término de este proceso doloroso. Hay que evitar el consumo de medicamentos que no nos han recetado, el consumo de alcohol o de algunas drogas que puedan estar haciendo que nuestros duelos sean más llevaderos, pero que en realidad podrían meternos en circunstancias mayores. Y si ya estamos rayando en un comportamiento de esos, también es un motivo del por qué dirigirse a un profesional de la salud, a un profesional que trabaje sobre la tanatología para podernos ayudar a asimilar una pérdida. Así es. Bueno, pues, ¿dónde te pueden localizar, Erika? Bien. Por favor. Por las mañanas estamos en el Centro de Salud de Ciudad Madero, la atención es totalmente gratuita, y por las tardes, a través del teléfono, el 833-147-4388, que es el teléfono para que a ver si lo pueden repetir, por favor. Es el 833-147-4388. Ok, y bueno, ahí cualquier consulta o apoyo psicológico, pues adelante. Tenemos una profesional cerca de nosotros. Y bueno, vamos a ver el sorteo de... Suerte. Y de... A ver, acá y acá. Vamos por... Es de la coctelería Los Logros. Vamos a ver, saca un boleto. Wow, es un ganador. Wow. Isabel Calvo. Felicidades. Isabel Calvo se lleva de obsequio unos camarones a la mariposa y una orden de empanadas de salpicón. Recuerda el número telefónico que por ahí te van a anotar, te van a poner en la página para que pases el sábado a las 2 de la tarde, ponte en contacto. Y el otro es la pizza de familiar de un ingrediente, a ver, el primero. Mucha suerte. Ahí tienen que ir con su credencial de lector a cualquiera de las dos sucursales. Rubí Pérez Garay. Rubí Pérez Garay, pizza familiar de un ingrediente, cualquiera de las dos sucursales de Pizza Hut, Madero o Tampico, y las dos pizzas individuales de un ingrediente es para Lisette Solís. Se lleva las dos pizzas personales, tengan para que la anoten ahí en la página, por favor, y vayan con su credencial de lector. Bueno, pues me fue muy grato la compañía de ustedes, sobre todo la compañía también de Erika, que siempre está por aquí, con su profesional asistencia. Y síganos en las redes sociales, por ahí hay unas estrellitas donde nos pueden apoyar también en Facebook, en Doctor Radio, y cualquier contacto en las plataformas de Spotify, YouTube, TikTok, Instagram y todas las que después me andan diciendo aquí que tenemos muchas. Pues muchas gracias, pero recuerda, tu salud es el mejor regalo de vida. Hasta la próxima. Doctor Radio, el podcast más saludable, con el doctor Miguel Ángel Platas Luna.